Decía, mi infancia no fue la mejor. Como muchos de mis hermanos, de chico me he puesto a trabajar, no solo ir al jardín, el jardín donde íbamos. Primero era un jardín normal, luego nos pasábamos a un comedor que se llamaba centro asistencial y luego volvíamos a casa, pasado largo el mediodía, 2 de la tarde tal vez. Y esa vida de poca familia al mediodía y luego cuando podíamos, si estábamos todos juntos al mediodía, tampoco era lo que abundaba en la mesa y son cosas que, bueno, tampoco abundaba los guardapolvos como corresponde, aunque mi mamá hacía lo que podía, tampoco abundaba el vestir bien, y la mucha alimentación o la que correspondía. Pero de todas maneras, más allá de todo eso, uno crece viendo muchos golpes, como también hubo cosas hermosas, convivencia con los hermanos, alguna vagancia, alguna alegría de muy niño, picardías diría yo. Y uno ha seguido en la vida pensando, yo pensaba cuando era chico que qué sería de mí más adelante. Más de una vez decía que el destino nuestro cambiara. Pensaba, bueno, 2 de mis hermanas están viviendo en hogares diferentes, en carácter de protegidas, no de adoptadas, porque ellas tienen nuestro apellido, menores que yo, y de repente uno piensa, bueno, si alguna vez las cosas iban a cambiar cuando a los 16 años, efectivamente, una familia, dije anteriormente en uno de los videos que este hombre que me habló de Dios era un inmigrante español. Voy a acomodar un poquito mejor. Ahí está. Y este inmigrante español nos fue llevando, en el caso mío y sobre todo de su hijo, a un camino de fe a través de su forma de diálogo y de poder tener, interactuar. Cuando yo tenía 16 años y me hablan de Dios, y bueno, yo acepto la fe de ellos, siempre digo, no soy cristiano evangélico, pero sí me considero cristiano y creo en los evangelios y practico eso. Y estaba pensando que la esposa de este misionero me empezó a llamar Darío porque ella sintió en su corazón, y usted sabe que ese fue el nombre que más pesa, porque bueno, mudado de mi ciudad, los que me fueron conociendo con ese nombre y con amistades relativas al concepto espiritual en el cual yo fui formado desde los 16 años por este español que, bueno, vino a la Argentina de muy niño, ¿no? Inmigrante, de muy buen corazón para conmigo y su esposa también. Yo era muy joven, ellos ya eran personas de más de 60 años, pero de todas maneras Dios los puso a ellos y me marcaron. Y ahí, al paso de los años, empecé a entender hasta que no era 20 años que yo tenía en claro que Dios no tenía el propósito de ponerme el nombre de mi mamá, el que ella quería, que era Derlis, creo que era Derlis Darío Cristian, es como por así decirlo, el cristiano protector deseado, para ser el cristiano protector que da en el blanco, que sería mi primer nombre. Dios tenía un propósito y ni mi mamá pudo torcerle el brazo a esa realidad que quizá ella no se daba cuenta, seguramente. Ella tenía muy buen corazón. Yo me enamoré de ese nombre del que mi mamá no me pudo poner y tenía la intención de que la gente me llamara así cuando era muy chico. Desistí de eso, pero de grande entendí que Dios está en un propósito. Y si a usted le pasa a averiguar sobre sus nombres, tampoco se le agarre pesadillas sobre eso, porque muchos tienen nombres que consideran que es una maldición de parte de sus padres. ¿Cómo puede ser que yo tenga este nombre? ¿Cómo puede ser que me llame
Ramona, que a muchos les gustarán y a otros no, ¿no es cierto? Romualdo, bueno, algunos funcionan como nombre, otros como apellido. Veo que antes los nombres eran muy comunes, pero ahora funcionan algunos como apellidos. Y así nombres que son latinos, muchos derivados del español y del italiano. O al menos es nuestra descendencia y nuestros antepasados a nuestro país. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre que tiene? Imaginemos que se llama Jesús. Imaginemos que sus padres pensaron en ponerle ese nombre. Seguramente usted no va a estar a la altura del Jesús Cristo, pero sí puede estar a la altura de Jesús. No como el Cristo, el Jesús Dios, el Hijo de Dios, pero sí puede darle honra a ese nombre. No está obligado, no está presionado, es algo que tiene que estar metido dentro de su mente, de su corazón. Pero imaginemos que se llame, bueno, Saúl, que fue el rey primero que tuvo Israel, cuyo corazón se asemejaba a la conducta humana, egoísta, tal vez un poco desordenada y también desprendida de lo que Dios le había pedido a través del sacerdote, de que cumpla con sus obligaciones, que más bien, en vez de gobernar en base a los 10 mandamientos y a las ordenanzas que Dios le había puesto, lo hacía conforme al gusto del pueblo. Por eso su corazón era conforme al pueblo. Y el rey David, aunque se torció en su camino, él terminó gobernando con su corazón conforme a Dios, aun cuando acertaba como cuando se equivocaba y se arrepentía. Significa que si usted seguramente no se va a llamar Judas, Judas es un territorio de Israel en la antigüedad y Judas es el nombre de una persona. No es, inclusive en la antigüedad, poco después, hay otras personas que se llamaron Judas y no significa que fueron malas personas necesariamente. La gente cambia no por el nombre que tiene, sino por la convicción en la que fue criado, educado. Seguramente yo cuando era chico escuché muchas veces malas palabras, gritos, desórdenes, como también momentos de hermosa alegría. Pero veo que cuando usted se rodea entre gente grande, como me tocó a mí, a pesar de ser muchos hermanos, con los hermanos que más me relacionaba era con los grandes, pero a quien yo les colaboraba eran los más chicos. Cuando son muchos en la familia, los padres siempre recurren a los más grandes o a los del medio para que colaboren con los más chicos. Y muchas cosas vi que no me gustaron. De hecho, me mudé de la ciudad porque tampoco estaba de acuerdo en vivir en la ciudad donde nací. Pero aunque uno vaya para un lado o para el otro, lo que no va a cambiar donde usted está, menos va a cambiar fuera. Aunque el entorno sea muy positivo, cambiar de ciudad o cambiar de país, aunque ayude o pueda ayudar eso, el cambio verdadero se tiene que dar desde adentro hacia afuera, desde adentro de uno hacia afuera. No importa el nombre que usted tenga, puede hacer una honra como cristiano, pensando en usted, amando a Dios y amando a las personas que están a su lado, en el sentido coherente y correcto con que le hablo. Un placer